La segunda ley de la termodinámica dice, el segundo principio de la termodinámica establece que si bien el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. La primera ley de la termodinámica ya habíamos dicho que establece la relación que guarda el trabajo del calor y la energía interna de un sistema según la expresión incremento de U es igual a Q más W o incremento de U es igual a Q menos W de acuerdo a criterios y signos elegidos, ya lo habíamos visto. Como vemos, a la luz del primer principio, siempre que se mantenga constante la energía interna de un sistema, es posible transformar el trabajo en calor. También sería en teoría posible transformar todo el calor en trabajo. Sin embargo, la experiencia nos dice que no es así. No se puede transformar todo el calor en trabajo. Imagina una piedra rodando sin energía. Su energía cinética, potencial o elástica se convierte en trabajo o en calor disipado. Piensa en el caso contrario. Una piedra que se encuentra en reposo no es posible que se enfríe de manera espontánea, convirtiendo ese calor cedido en energía cinética que inicie su movimiento. Esta segunda ley de la termodinámica se expresa en varias formulaciones equivalentes. El enunciado de Kelvin Planck. No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Y el enunciado de Clausewitz. No es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Observa que esta segunda ley no dice que no sea posible la extracción de calor de un foco frío a otro más caliente. Simplemente dice que dicho proceso nunca será espontáneo. Máquinas térmicas. Los procesos termodinámicos nos dan la pauta para conformar mecanismos que nos proporcionan un beneficio teniendo a un fluido como fuente de trabajo. Las bases para la construcción de estas máquinas son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Por parte de la primera ley de la termodinámica, debido a que se enfoca en las transformaciones de energía, y por la segunda ley, porque se encarga de medir el desgaste y la eficiencia de dichas máquinas. Las máquinas térmicas son sistemas que transforman calor en trabajo. En ellas se refleja claramente las restricciones señaladas anteriormente. Existen muchos ejemplos de aparatos que son en realidad máquinas térmicas. La máquina de vapor, el motor de un coche e incluso un refrigerador, que es una máquina térmica funcionando en sentido inverso. Una máquina térmica transforma energía térmica en trabajo, realizando un ciclo de manera continuada. En ellas no hay variación de energía interna. El incremento de U es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina, un esquema de una máquina térmica. Las máquinas térmicas se componen de manera general por un elemento de alta temperatura llamado fuente y otro de baja temperatura llamado sumidero, de tal forma que el calor fluye desde la fuente hasta el sumidero transformándose parcialmente en trabajo. Dado que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, el calor fluye de manera espontánea desde la fuente hacia el sumidero. La máquina transforma parte de este calor en trabajo y el resto fluye hacia el sumidero. Por ejemplo, ya que la ley determina la irreversibilidad de los fenómenos físicos, es posible comprobarla fácilmente. Bastaría con quemar una cantidad determinada de papel, unos 10 gramos por ejemplo, y luego juntar la ceniza resultante. Comprobaremos que el peso de esta es inferior a los 10 gramos iniciales del papel, ya que la parte de la masa del papel se convirtió en CO2 irrecuperable o que se va al ambiente, que tiene la dispersión y el desorden. Este proceso no podría revertirse, o sea, no podríamos volver a convertir estas cenizas en una hoja de papel. Tercera ley de la termodinámica. La entropía está íntimamente relacionada con la tercera ley de la termodinámica. Mucho menos importante que las otras dos, y fue desarrollada en 1906 por Walter Nernst. Y su estudio detallado queda fuera de los propósitos de este nivel. Sin embargo, sí es importante que sepas que está relacionada con el comportamiento de la entropía cuando nos acercamos al cero absoluto. La entropía de una sustancia pura cristalina en el cero absoluto es nula.
Aquí tenemos baja entropía, alta entropía. Vemos como las moléculas en alta entropía existe el desorden. La tercera ley de la termodinámica tiene que ver con los procesos termodinámicos que siguen de manera cíclica en una máquina térmica. Afirma que ninguna máquina termodinámica es capaz de alcanzar la temperatura de cero absoluto, conocida también como postulado de Nernst. Esta ley tiene que ver con la temperatura y con el enfriamiento. Plantea que la entropía de un sistema llevado a cero absoluto en una constante definida, o lo que es lo mismo, al llegar a cero absoluto o cero Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Al llegar a cero absoluto o cero Kelvin, la entropía poseerá un valor mínimo constante. Para tener un ejemplo de la tercera ley de termodinámica, pues podemos, a lo mejor no podemos llegar al cero absoluto, pero podemos tener un congelador donde ponemos los alimentos y estos detienen las actividades bioquímicas y de la reproducción de bacterias, y el tiempo que tarda en hacerse malo o en echarse a perder, pues es más largo, ya que el enfriamiento detiene estos procesos. Y aquí están algunas de las bibliografías consultadas.